Pues muchas gracias y gracias a los organizadores por la invitación. Y tengo que decir qué placer es de estar otra vez más en Galicia, que es una parte de España que me gusta mucho, me interesa mucho. He viajado en varias zonas antes, en el interior y por la costa, y es un puro placer de estar aquí entre ustedes y gozar del placer de estar en La Coruña. Bueno, voy a hacer un sumario de una ponencia escrita, suprimiendo, digamos, lo que es irresistible para todos los historiadores, los detalles, y voy a hablar más o menos a base de los puntos generales. Y bueno, unos comentarios de introducción primero. Y luego hay tres secciones más o menos. La primera, la percepción metropolitana del Imperio Americano y la creciente oposición a la política reformista en ambos mundos. Segundo, voy a hablar un poco de la cuestión financiera, pero estoy consciente de que habrá mucho más de eso luego en otra ponencia. Y tercero, voy a llegar a la culminación, digamos, el colapso del gobierno metropolitano 1805-1810. Primero, unos comentarios por manera de introducción. En un periodo de menos de 50 años, desde 1776 a 1824, cuatro de los principales sistemas políticos de Occidente se descompusieron. El Imperio Británico de América del Norte, la Francia borbónica, la España de Carlos IV con su imperio continental americano y la unidad de la monarquía luso-brasileña. El resultado fue una reestructuración de los dos continentes, Europa y América. Aunque la historia de estos territorios subsecuentemente se divergió, estaba interconectada durante el proceso de la ruptura. En esta ponencia planteamos la cuestión: ¿por qué cayó el absolutismo y el régimen en España en 1808? Más bien otra cuestión: ¿cuáles fueron las causas de los movimientos hispanoamericanos de 1809-10? Estas preguntas tienen paralelo en la historia francesa. ¿Por qué se quebró el absolutismo francés y el Ancien Régime en Francia, en lugar de cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? Las primeras dos preguntas, por supuesto, implican investigaciones más profundas que las posibles en una sola ponencia como esa. Sin embargo, es necesario plantearlas de esta manera cuando insistimos en que la monarquía hispana estaba desmoronándose, y eso claramente en la década de 1790, es decir, antes de la crisis sobre el separatismo americano. Por esta razón, necesitamos revisar como tarea historiográfica importante nuestro conocimiento de la historia española del siglo XVIII y la primera década del XIX. La incapacidad del gobierno metropolitano para movilizar efectivamente los recursos materiales necesarios para sostener la posición imperial de España en el contexto del mundo de esa época llegó a ser evidente. Últimamente, la España metropolitana perdería la lucha por el control de la riqueza y el poder en el mundo occidental, viendo como consecuencia
la separación irremediable de sus territorios americanos continentales entre 1810 y 1826. La reforma, con el objeto de salvar la monarquía, llegó a ser la gran cuestión en círculos gubernamentales ilustrados durante el curso del siglo XVIII. Se preocupaban de saber por qué España no derivaba mayor provecho de sus territorios americanos. Hay dos puntos importantes acerca de las reformas borbónicas. Primero, la política reformista intentaba aprovechar el crecimiento de la economía americana, especialmente la de la Nueva España, del cual ya estaba sacando provecho los rivales imperiales de España por medio de la penetración del comercio oficial de Cádiz y el comercio de contrabando. De esta manera, se aplicarían las reformas con tanta intensidad en América como en la península, o quizás mayor. Segundo, el absolutismo ilustrado no era una forma temprana del reformismo liberal de la época posterior a 1810, porque nunca intentó abolir privilegios o inmunidades de los cuerpos intermediarios. Es verdad que a veces los limitaba, pero los principios de igualdad ante la ley, la representación a base de población y la separación de los poderes eran propios del liberalismo gaditano. En la perspectiva ministerial, la urgencia de reformar la monarquía se combinaba con la influencia de la Ilustración manifestada en España desde la década de 1720. En este sentido, la política económica de la Ilustración formaba el contexto y un reforzamiento del reformismo oficial. El patrocinio ministerial de las sociedades económicas de los amigos del país en España y en América, a partir de 1763, representaba un aspecto de la convergencia de objetivos gubernamentales e intereses económicos privados. Aún así, pronto llegó a ser evidente que los reformadores carecían de programa claro, a pesar de algunos objetivos generales. Carecían además de una ideología coherente y consistente. Sus ideas mezclaban el mercantilismo tradicional con algunas doctrinas de los fisiócratas franceses. Al mismo tiempo, faltaba una base política en el país. Su dependencia del favor del monarca resultaba evidente. Ilustrados más radicales, como Francisco Cabarrús y Valentín de Foronda, previeron los peligros. El absolutismo era, en la práctica, más precario de lo que sugiere el término. La doctrina originó en parte del monoteísmo judío-cristiano y en parte del deseo de los monarcas y sus ministros de liberarse de las trabas de los estamentos, sobre todo la nobleza
e instituciones como las cortes de los antiguos reinos peninsulares. Obviamente, este objetivo involucraba el establecimiento de imposiciones fiscales independientes del control parlamentario, como la alcabala. Aún así, los reyes y sus ministros frecuentemente se encontraban en dificultades financieras y al mismo tiempo no podían imponer sus políticas. Esto se debía a la deficiencia de las comunicaciones, la falta de una policía efectiva o fuerzas armadas suficientes, la naturaleza esporádica de la censura o a la obstrucción de los grupos de poder en las localidades. Efectivamente, el Estado metropolitano, todavía en el siglo XVIII, tenía que tener en cuenta la capacidad de esos grupos para obstacularizar, subvertir o demorar la implementación de la política oficial. En España, los monarcas intentaban controlar en términos políticos la Iglesia dentro de sus dominios. Felipe II, en realidad, dio expresión al regalismo extendido en el siglo XVIII bajo Carlos III. Para la década de 1770, una creciente oposición por parte del clero tradicionalista se oponía a estos objetivos. Los ministros carolinos vieron en la descentralización, el control local y el compartimiento del poder, todas expresiones del sentimiento americano, obstáculos a la integridad de la monarquía, polos opuestos a la hegemonía metropolitana. Buscaban medidas para aumentar los ingresos fiscales con el objeto de fortalecer las fuerzas militares y defender el imperio contra enemigos externos. Sin embargo, esas políticas intensificaron la oposición interna. La percepción metropolitana del imperio americano. El gobierno metropolitano a lo largo del periodo desde más o menos 1760 hasta 1820-21 no podía resolver el problema de la relación entre los territorios americanos y los peninsulares. En el mundo hispanoamericano, la disidencia empezó a manifestarse en las protestas fiscales en Quito en 1765, Arequipa y Cusco en 1780, en los motines en el centro norte de Nueva España en 1766-67 contra las políticas del visitador general José de Gálvez, en la rebelión de los comuneros en el norte de Nueva Granada del visitador general José de Gálvez, en la rebelión de los comuneros en el norte de Nueva Granada en 1780 y en las grandes rebeliones surandinas de 1780-82. Aunque esos movimientos no eran separatistas, mostraron el grado de descontento en los territorios americanos. En Madrid, solo unos pocos ministros llamaron la atención a las consecuencias potenciales de la política centralista en Indias. A partir de 1768, ellos empezaron a proponer la idea de que la monarquía hispana
realmente constituyese una nación. Las implicaciones de este concepto eran considerables. No solamente la igualdad de las instituciones y las leyes, sino también de los derechos. Sin embargo, no se prestaba atención a ese último aspecto. La primera intimación de un nuevo concepto de imperio apareció en marzo de 1768, durante la supremacía del conde de Aranda. De todos modos, el objetivo del gobierno metropolitano no cesaba de ser la unidad de la monarquía intercontinental. El Consejo Extraordinario, es decir, los consejos de Castilla e Indias reunidos, recomendó lo que llamaba una política de unión de sentimientos entre los vasallos del rey como una sola nación. Los fiscales del Consejo de Castilla, Moñino, el futuro Florida Blanca, y Campomanes, protegidos entonces de Aranda, argumentaron que de esta manera España evitaría el tipo de confrontación experimentada en ese momento entre el gobierno metropolitano británico y sus 13 colonias norteamericanas. A pesar de esa breve discusión, el gobierno de Madrid no implementó ninguna nueva política americana y ningún americano participó en ella. El eclipse de Aranda zanjó el tema. Sin embargo, la contradicción entre una mayor subordinación y un sentimiento nacional o panimperial era clara. Francisco de Saavedra, comisario de Cuba y Nueva España en 1780-81, durante la guerra del gobierno británico contra sus colonias norteamericanas, llamó la atención del gobierno de Madrid al descontento extendido en esos territorios y su simpatía hacia los rebeldes norteamericanos. Como uno de los ilustrados prominentes, Saavedra, futuro intendente de Venezuela y ministro de Hacienda de 1797-98, aconsejó a su gobierno aprender de los errores británicos, integrando efectivamente a los americanos en la nación por medio del acceso a los cargos administrativos y permitiendo cambios comerciales a su favor. No se hizo nada en Madrid porque la política imperial andaba en dirección contraria. En España, desde 1700, la crítica tradicionalista y clerical a la política carolina aumentaba sobre todo con respecto al regalismo, quizá la política que a Carlos III más le interesaba. El rey deseaba reducir el papel de la Santa Sede y la Curia Romana en los asuntos interiores de la Iglesia en España. La oposición tradicionalista llegaba a intimidar al ministerio tanto que ni el rey ni los ilustrados intentaron salvar a Pablo de Olavide cuando los defensores de la religión tradicional, actuando por medio del Santo Oficio, resolvieron destruirlo en 1776.
El impacto de la Revolución Francesa en España, a partir de 1789, dio a los tradicionalistas una poderosa arma propagandista, facilitándoles identificar a la Ilustración con la caída de la monarquía y la Iglesia en Francia. La guerra en la frontera de Rosellón de 1793-95 entre la España borbónica y los revolucionarios franceses condujo a una propaganda oficial movilizando el sentimiento católico popular contra los republicanos y ateos de Francia. Se verá de nuevo el brote de este sentimiento en los levantamientos populares en España en 1808 contra la intervención napoleónica. En América, la política metropolitana encontró la oposición resuelta a su política reformista, principalmente de los grandes comerciantes del Consulado de México, conectados con sus contrapartes del Consulado de Cádiz. Los mercaderes capitalinos llegaron a su máximo auge entre 1770 y 1785. En adelante empezaron a temer las consecuencias de la extensión de la doble política borbónica, de las intendencias y del comercio libre a la Nueva España. Se opusieron a ese último a partir de 1789, asimismo como a la incorporación de los dos nuevos consulados de Veracruz y Guadalajara a partir de 1795. Efectivamente, los grandes comerciantes mantuvieron esa oposición a la política oficial hasta su triunfo en el golpe organizado por uno de ellos, Gabriel de Yermo, contra el virrey Turigaray en septiembre de 1808. Paso a la cuestión financiera. Hay básicamente unos 6 puntos que hay que hacer en este respecto, sin entrar en los detalles financieros, con quizás un poco pesado para leer, y entonces no voy a hacerlo. Después de la falta de una reforma integral del sistema financiero que Cabarrús, por ejemplo, había preferido, los gobiernos españoles metropolitanos, el gobierno metropolitano decidió adoptar el expediente de emitir bonos de papel que devengaban intereses, conocidos como vales reales. Estos fueron concebidos para suplementar los ingresos normales del Estado durante la intervención española en la guerra contra los británicos, la guerra de la independencia norteamericana. Y entre 1780 y 99, el gobierno metropolitano emitió una enorme cantidad de vales reales a fin de cubrir las erogaciones. La estabilidad de los vales, del valor de los vales reales, dependió de la estabilidad política de España, pero a partir de 1795 España pasaba por un largo periodo de inestabilidad política y de confusión financiera. Hasta este momento se había sostenido el valor de los bonos. Pero para el verano de 1795, el índice de depreciación era ya del 22%. La guerra con Gran Bretaña desde 1796 agravó aún más la situación financiera y el desmoronamiento de la España metropolitana
comenzaba irremisiblemente. Los fabricantes catalanes veían con consternación la reinición de la guerra. Si bien inicialmente los créditos comerciales y la venta de bonos cubrieron las erogaciones durante los primeros años de la guerra, los ingresos empezaron a agotarse. La depresión en el comercio y en la industria, la derrota naval de 1797 y la interrupción del comercio con América, todos contribuyeron a la escasez de los ingresos ordinarios. Para 1798, el porcentaje de depreciación de los vales reales se había incrementado hasta el 50%. El tema de estos años giró en torno a las exigencias financieras. Únicamente por medio de una eficaz movilización de los recursos fiscales podría mantener el Estado español del antiguo régimen su posición, tanto en la península como en las Indias. La arraigada oposición, la languidez gubernamental y la deficiencia de las estadísticas en repetidas ocasiones habían pospuesto la realización de cualquier reforma radical en los impuestos a partir de los esfuerzos iniciales de Ensenada en la década de 1750. Decidido a evitar la necesidad de acudir a un recurso como la convocatoria de las Cortes, Carlos IV autorizó en 19 de septiembre de 1798 la apropiación de un considerable número de propiedades eclesiásticas de menor escala, con el objetivo de garantizar los vales reales. Las medidas implementadas en 1798 demuestran que no se podían incrementar suficientemente los recursos del Estado para garantizar los vales reales. La cuestión de las propiedades eclesiásticas vino a ser de ahí en adelante un tema político fundamental y polarizaba la opinión mucho más allá del clero. La desamortización un tema político fundamental y polarizaba la opinión mucho más allá del clero. La desamortización se convirtió en el instrumento más importante en la búsqueda de solvencia por parte del gobierno. En efecto, esta política estableció la conexión existente entre la política fiscal y la apropiación de ciertas porciones de las propiedades de la Iglesia por el Estado. Los que disponían de capital, de los cuales muchos eran ya terratenientes, adquirieron propiedades puestas en el mercado y así se hicieron más ricos. La conexión entre la desamortización y la solvencia del gobierno prevaleció sobre las ideas sociales y redistributivos de algunos pensadores ilustrados del siglo XVIII. Esta acción por parte del Estado alteró aún más el ya inestable equilibrio de las relaciones entre la Iglesia y el gobierno y exacerbó las tensiones entre los beneficiarios de las instituciones eclesiásticas
y el régimen. Los problemas estructurales de la agricultura y de las comunicaciones internas en la península llevaron a una de las más graves crisis de subsistencia durante los años de paz. La crisis culminando en 1803 hasta 1805 mostró la insuficiencia de las reformas de los ilustrados del siglo pasado. En Valencia, por ejemplo, las huertas ubicadas en las afueras de las ciudades ya habían llegado a ser, a fines del siglo XVIII, centros de descontento, lo cual ayudaban a explicar la elevada proporción de propietarios de tierras nobles y clericales y la supervivencia generalizada de la jurisdicción señorial. El aumento de la población en las zonas ya densamente pobladas e intensamente cultivadas se combinó con el incremento general de los precios para producir un mayor deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores de la ciudad y el campo. Desde los inicios del nuevo siglo, el XIX, subsistió la intranquilidad en el campo y en las poblaciones ya agobiadas por los derechos señoriales, tales como la obligación de dar una participación de los productos y primeros frutos de la tierra. La dislocación de la economía española, exacerbada por el bloqueo naval a partir de diciembre de 1804, no se podía remediar a corto plazo. El desempleo en los principales centros textiles de Cataluña y Valencia provocó la hostilidad hacia el gobierno, lo cual no podría desaparecer rápidamente. Los elevados precios del trigo y el hambre generalizada subsistieron hasta el año de 1805 y se agravaron al reanudarse la guerra. Las costas, a pesar de sus problemas para la exportación a los mercados de ultramar, fueron capaces nuevamente de aliviar la escasez de alimentos por medio de la importación de trigo por vía del comercio de cabotaje. Para hacer frente a las necesidades de financiamiento de la guerra, el 25 de diciembre de 1804, Carlos IV extendió a las Indias la política de desamortización, en donde provocó una oposición general. El colapso del gobierno metropolitano. La política de amortización de la deuda de 1798 y 1804 llevó la política carolina mucho más allá del regalismo de antaño. En adelante, el Estado metropolitano nadaba en aguas profundas y oscuras. La compleja estructura de arrendamientos y del crédito proporcionado por las obras pías y capellanías abrió una dimensión social que afectaba a toda la sociedad y no únicamente al clero. Sin embargo, parecía a muchos clérigos
durante la década de 1798 a 1808 que el Estado estaba rompiendo sus lazos tradicionales con la Iglesia. Esto significaba no simplemente una brecha constitucional, sino la subversión de la base sobre la cual el antiguo régimen en España había sido construido desde la época de Fernando e Isabel y de los tempranos Habsburgos. La culpa la tenía, según los tradicionalistas, la filosofía de la Ilustración, la causa al mismo tiempo de la Revolución Francesa. Por esa razón, el partido tradicional en la Iglesia intentaba recuperar un control absoluto sobre esta institución y de la formación de las ideas en el país. Con el colapso de la dinastía en marzo a mayo de 1808, ellos se encontraban peligrosamente aislados. Entre 1805 y 1808, el gobierno metropolitano se desintegraba. El caos financiero resultaba irresoluble. La oposición del clero tradicional crecía. Varios nobles, dirigidos por el conde de Montijo, conspiraban contra Godoy. Había divisiones profundas en la familia real que culminaron en la conspiración del Escorial de 1807 y el arresto de Fernando, príncipe de Asturias. La incapacidad intelectual de Carlos IV se manifestaba cada día más. El ministerio, bajo el tutelaje de Godoy, se sentía atrapado en el medio, entre el aumento de la oposición tradicionalista y la presión social popular. Sin la posibilidad de convocar a instituciones representativas que podrían intentar resolver estos problemas, la quiebra del absolutismo borbónico y la caída del antiguo régimen en la península parecían verosímiles. En realidad, la España metropolitana ya no podía sostener su imperio continental americano. Carlos IV se preocupaba mucho de esto y no podía encontrar la solución del problema de cómo defender los territorios ultramarinos y de esta manera conservarlos para la monarquía. Decidió no consultar a sus ministros, sino a su confesor, en una carta del 6 de octubre de 1806. Aunque esto parezca un poco extraño, hay que subrayar que el confesor del rey era el arzobispo Félix Amat, un ilustrado y uno de los personajes más inteligentes de su tiempo. El rey propuso una solución monárquica para el gobierno de las Américas. Dos de sus hijos, su hermano y Godoy, tomarían cada uno posesión de 4 reinos americanos, con la sucesión hereditaria y la obligación de suplir al centro con recursos. Amat dudaba que España pudiera conservar sus territorios americanos en la forma tradicional de dependencia y exclusividad. Acogió la propuesta del rey porque los distribuía entre sus familiares
en un tipo de señorío feudal. Pero como en los demás casos, no se hizo nada. La invasión napoleónica no fue la causa del colapso, sino meramente el catalizador. Los restos de la Ilustración se debilitaron aún más, divididos entre los afrancesados bonapartistas y los reformadores patriotas. Sin embargo, los acontecimientos de 1808 hasta 1810 mostraron claramente la incapacidad y la incoherencia de la nobleza de España como fuerza política potencial. Cuando el colapso final tuvo lugar, entre marzo y mayo de 1808, la cuestión de la relación jurídica entre el gobierno metropolitano y los territorios americanos no solamente no había sido resuelta, sino que llegó a un clímax cuando finalmente el régimen patriota en España podía convocar una nueva forma de las Cortes para acabar todos los problemas de la monarquía hispana. En España, el colapso del gobierno central y la cautividad de la familia real en Francia dejaron el poder político en manos de una serie de juntas provinciales de Asturias a Sevilla y Cádiz, constituidas por una variedad de grupos que tenían objetivos contradictorios y que, sin embargo, reclamaban la soberanía. La urgencia de la situación militar en la península eventualmente obligó a esas juntas a intentar La urgencia de la situación militar en la península eventualmente obligó a esas juntas a intentar algún tipo de coordinación. Al mismo tiempo, los gobiernos dependientes en el Imperio americano se mantenían más o menos ilesos. Es decir, que rebeliones o movimientos de secesión en América no causaron el desmoronamiento del gobierno central, ni en lo que hubiese sido igualmente grave, el fraccionamiento de la unidad política de la monarquía. A partir de marzo a mayo de 1808, las administraciones de América tenían que buscar soluciones propias a la confusión en la península. Los acontecimientos en la Ciudad de México en junio a septiembre de 1808 mostraron el peligro de la situación. Pronto llegó a ser evidente que las autoridades existentes en América no permitirían la proliferación de una serie de juntas parecidas a las de la península en sus territorios. El golpe en México del 15-16 de septiembre de 1808 y el derrocamiento del virrey Iturrigaray pusieron fin a cualquier experimento constitucional dirigido por la Ciudad de México y su cabildo en ese virreinato. La supresión de la Junta de Quito por el virrey del Perú Abascal y de las de Chuquisaca y La Paz por una combinación de fuerzas peruanas y porteñas en 1809 indicaron sin equivocación
que los virreyes intentaban preservar el absolutismo y el predominio peninsular en las Indias. ¿Más? ¿O termino? Sí, breve, sí. Unas reflexiones para terminar, reflexiones breves. La relativa importancia de la crisis financiera en la quiebra del antiguo régimen es una cuestión que resulta difícil de resolver. El historiador español Rafael Torres Sánchez ha puesto en duda la conexión automática entre estos dos fenómenos. Criticando la tesis de los historiadores anteriores, argumenta primero que hay que comparar la posición financiera española con la de otras grandes potencias de la época, sobre todo Gran Bretaña. Y argumenta también que el gobierno británico también se encontraba en apuros y con peligro de un descontento generalizado, como fue el caso en 1797 en España y también en Gran Bretaña. El argumento central de este autor es que ningún gobierno, hasta la década de 1790, adoptó un sistema de impuestos directos. De esta manera, la recomendación de Ensenada a partir de 1750 era excepcional y, dada la composición de las fuerzas políticas del tiempo, irrealizable. No se intentó establecer un impuesto directo en toda la península hasta la reforma fiscal del gobierno liberal de 1813, es decir, 5 años después del derrumbe del antiguo régimen. La raíz del problema que explica la quiebra del sistema de gobierno en la España metropolitana fue el fracaso del absolutismo ministerial borbónico en la movilización de recursos materiales y la ampliación de la base de sus ingresos. Aunque la base fiscal del Estado británico también era estrecha, el continuo aumento de la productividad y la rapidez del cambio tecnológico hicieron posible que el Estado británico llevase el peso de la guerra tanto tiempo. Abordando el tema de la quiebra de la metrópoli de esta manera, vemos claramente que una resistencia americana coherente o sostenida no lo explica. Todo lo contrario, las causas básicas fueron las limitaciones de las reformas del siglo XVIII, el caos del sistema financiero, el impacto de la derrota naval y la desintegración política en la Corte de Madrid y la amplitud del descontento social, sobre todo en el campo. Gracias.